Cuando ocurre un desastre natural, las imágenes en las noticias suelen mostrar ciudades destruidas, personas evacuando y equipos de rescate luchando contra el caos. Pero hay una historia que casi nunca se cuenta, la de los animales. Ellos no tienen alertas meteorológicas, no pueden hacer planes de evacuación y, en la mayoría de los casos, nadie regresa por ellos. Mientras los humanos buscan refugio, millones de animales quedan atrapados en incendios, terremotos, tsunamis y otros desastres sin ninguna posibilidad de escapar. Algunos tienen la suerte de ser rescatados, otros logran sobrevivir por sí mismos, pero muchos más simplemente desaparecen. ¿Qué pasa realmente con ellos? ¿Cómo reaccionan cuando la naturaleza desata su furia? ¿Tienen alguna forma de prever el peligro? En este video, vamos a mirar los desastres naturales desde otra perspectiva. Vamos a descubrir el destino invisible de los animales en medio del caos y lo que podemos hacer para que esta historia no siga repitiéndose. Imagínate esto. Una ciudad duerme tranquila cuando, de repente, los perros comienzan a ladrar desesperadamente, los gatos se esconden sin razón aparente y las aves levantan el vuelo en bandadas. Horas después, un terremoto sacude la tierra. Esto no es casualidad. Durante siglos, ha habido evidencia de que los animales pueden percibir los terremotos antes de que ocurran. En 373 a.C., historiadores griegos documentaron que serpientes, ratas y otros animales huyeron de la ciudad de Helike días antes de que fuera destruida por un terremoto y un tsunami. ¿Pero cómo lo hacen? Los científicos creen que los animales pueden detectar las ondas sísmicas más débiles que ocurren antes del gran temblor. Otras teorías sugieren que perciben cambios en la presión atmosférica, campos electromagnéticos o incluso en la química del agua subterránea. A pesar de este instinto de supervivencia, millones de animales no logran escapar a tiempo. En terremotos recientes, como el de Japón en 2011 o el de Turquía en 2023, mascotas quedaron atrapadas en edificios colapsados y miles de animales de granja murieron al no poder ser rescatados. Algunos grupos de rescate han comenzado a incluir el rescate animal en los planes de emergencia, pero sigue siendo un desafío. Mientras los humanos intentan reconstruir sus vidas después de un terremoto, los animales muchas veces son los primeros en ser olvidados. Y los terremotos no son el único desastre donde los animales parecen tener un sexto sentido. Los tsunamis y huracanes han revelado algo aún más sorprendente, y lo verás a continuación. El 26 de diciembre de 2004, uno de los tsunamis más devastadores de la historia arrasó las costas del Océano Índico. Más de 230.000 personas perdieron la vida. Pero hubo un detalle que desconcertó a los científicos. Casi ningún animal salvaje murió en el desastre. Testigos aseguraron haber visto elefantes huyendo hacia terrenos más altos, aves migrando horas antes del tsunami y hasta perros negándose a salir de sus refugios. ¿Cómo supieron que algo terrible estaba por ocurrir? Algunas teorías sugieren que los animales pueden detectar vibraciones ultrasónicas en el suelo, cambios en la presión del aire o frecuencias bajas de las olas oceánicas que los humanos no perciben. Para ellos, la advertencia llega mucho antes que para nosotros. Pero no todos tienen la oportunidad de escapar. Los animales domésticos y los de granja suelen ser las víctimas invisibles de estos desastres. Durante huracanes como Katrina en 2005 o Harvey en 2017, miles de mascotas fueron abandonadas en casas inundadas. Algunas lograron sobrevivir nadando durante días. Otras no tuvieron tanta suerte. En el caso de la fauna marina, la situación es aún más compleja. Cuando un huracán azota el océano, las corrientes cambian drásticamente, alterando rutas migratorias y destruyendo arrecifes enteros. Después del huracán Irma en 2017, científicos descubrieron que el 90% de los peces en ciertas zonas habían desaparecido. Los animales pueden tener un instinto de supervivencia increíble, pero no siempre es suficiente para salvarlos. Cuando la naturaleza desata su furia, muchos quedan atrapados en el peor escenario posible. Pero si hay un tipo de desastre que representa un verdadero infierno para ellos, es el fuego. Y eso es lo que veremos ahora.
Cuando un incendio forestal comienza, el tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Los humanos tienen alarmas, bomberos y rutas de evacuación, pero para los animales, el fuego llega sin advertencia y sin escapatoria. En 2020, los incendios en Australia arrasaron más de 12 millones de hectáreas, dejando imágenes devastadoras de canguros, koalas y aves calcinadas. Se estima que más de 3.000 millones de animales murieron o quedaron gravemente heridos. Pero, ¿qué pasa realmente cuando el fuego consume un ecosistema? Los animales que pueden huir, ciervos, lobos y aves, suelen detectar el fuego a tiempo y migrar a zonas más seguras. Algunos, como los canguros, pueden cubrir kilómetros en minutos para escapar. Los atrapados sin salida, animales más lentos o con hábitats específicos, como los koalas y los osos perezosos, se quedan sin opciones. Muchos mueren por el calor antes de ser alcanzados por las llamas. El impacto invisible. Incluso si sobreviven, el ecosistema que los mantenía con vida desaparece. Sin agua, sin alimento y sin refugio, muchos mueren días o semanas después del incendio. A pesar de lo devastador de estos incendios, la naturaleza tiene un mecanismo sorprendente. Algunas especies dependen del fuego para regenerar sus hábitats. Ciertas semillas solo germinan con el calor extremo, y algunos insectos y aves llegan después del incendio para aprovechar los nuevos espacios. Pero cuando los incendios son provocados por el cambio climático y la actividad humana, el equilibrio se rompe, dejando ecosistemas enteros en cenizas. Si el fuego es una amenaza rápida y mortal, hay otro desastre que mata lentamente, sin que nadie lo note a tiempo: las sequías y las olas de calor. Eso es lo que exploraremos en este momento. A diferencia de los incendios o terremotos, las sequías y olas de calor no llegan con explosiones ni destrucción inmediata. Son un enemigo que actúa lentamente, quitando lo esencial para la vida: el agua y el alimento. Las imágenes de ríos secos y cultivos marchitos son comunes cuando una región sufre una sequía, pero lo que muchas veces no se muestra es el sufrimiento de los animales. ¿Qué ocurre con ellos cuando el agua desaparece? Las especies más afectadas, animales como anfibios, peces y mamíferos pequeños, son los primeros en desaparecer. Sin agua, sus cuerpos colapsan rápidamente por deshidratación. Migraciones forzadas. Elefantes, aves y otras especies viajan kilómetros en busca de agua, pero muchas veces mueren en el camino al no encontrar fuentes que antes existían. Las olas de calor y su impacto mortal. Durante la ola de calor en Canadá en 2021, más de 1.000 millones de animales marinos murieron en la costa debido a temperaturas extremas. Tortugas, peces y moluscos quedaron literalmente cocinados en sus propios hábitats. Pero no todo está perdido. En algunas partes del mundo, la humanidad ha intervenido para ayudar. En África, proyectos han llevado agua a elefantes y jirafas durante sequías extremas. En Australia, después de incendios, voluntarios dejaron agua y comida en los bosques para que los supervivientes tuvieran una oportunidad. A pesar de estos esfuerzos, el cambio climático está haciendo que las sequías y las olas de calor sean cada vez más frecuentes y severas. Si no se toman medidas, más especies podrían desaparecer antes de que podamos salvarlas. Pero, ¿hay esperanza para los animales en un mundo cada vez más hostil? En el próximo punto veremos qué se está haciendo para protegerlos y cómo cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta es inevitable. ¿Podemos hacer algo para proteger a los animales cuando ocurren desastres? La buena noticia es que sí. Cada vez más organizaciones y científicos están trabajando en estrategias para reducir el impacto de los desastres en la vida silvestre y en los animales domésticos. Proyectos de rescate y rehabilitación. Grupos como la WWF y la IFAO han creado brigadas especializadas en rescatar animales tras incendios, terremotos y huracanes. En Australia, después de los incendios de 2020, se rehabilitaron miles de koalas y se reforestaron hábitats enteros. Tecnología para prevenir tragedias. En algunas zonas propensas a tsunamis y huracanes,
Se han construido refugios elevados para que el ganado y los animales domésticos tengan una oportunidad de sobrevivir. Se están utilizando drones y cámaras térmicas para encontrar y rescatar animales atrapados en incendios y zonas devastadas. El papel de las personas comunes. En situaciones de emergencia, cada persona puede marcar la diferencia ayudando a evacuar mascotas, reportando animales en peligro o apoyando a organizaciones que trabajan en rescates. Incluso pequeñas acciones, como dejar recipientes de agua en días de calor extremo o apoyar programas de conservación, pueden salvar vidas. El mundo se enfrenta a desastres cada vez más intensos, y los animales siguen siendo las víctimas invisibles de estas tragedias. Pero la diferencia entre la extinción y la supervivencia está en lo que hagamos ahora. La naturaleza siempre encuentra una forma de recuperarse, pero la verdadera pregunta es, ¿seremos lo suficientemente rápidos para ayudarla antes de que sea demasiado tarde?